fuerzas desconocidas atribuidas a los diferentes dioses. Es decir, que los dioses respondían a aquello que se desconocía, o para decirlo más claramente, aquello que se ignoraba. En aquellos tiempos, del mismo modo, los antiguos egipcios, romanos, indígenas y prácticamente todas las civilizaciones del pasado tuvieron creencias en distintos dioses y diosas. Vamos a tomar por ejemplo a Zeus, porque los mayas adoraban dioses, los aztecas adoraban dioses, los incas adoraban dioses, los indioamericanos adoraban dioses. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? El hombre evoluciona con el tiempo. ¿Cómo sabemos que Zeus no existió? ¿Cómo sabemos que solo Jesucristo y Dios son los que han existido en el universo? Esa es la pregunta que yo te hago a ti. ¿Cómo sabemos o cómo sabes tú que Zeus no existió? ¿Qué evidencia tenemos a favor o en contra de la existencia de Zeus? ¿Qué evidencia tenemos a favor o en contra de la existencia de Zeus? Ninguna. Pero lo que sí sabemos es que mientras la gente creyó en todos estos dioses, los mismos existían. Mientras los griegos de aquella época y el resto del mundo creyó en todos estos dioses, los mismos existían. Los creyentes de estos dioses estaban absolutamente convencidos sobre su existencia. ¿Y quiénes adoraban a Zeus? Escucha bien, y quienes adoraban a Zeus decían sentir su presencia en su vida. Así como tú dices, yo creo en Jesucristo y he sentido su presencia. Los griegos lo creían. Quienes adoraban a Zeus decían sentir su presencia en su vida cotidiana y sobre todo durante las ceremonias religiosas. Lo mismo ocurre 2000 años más tarde. Tú le preguntas a un cristiano o a un católico, no, yo sentí la presencia de Jesucristo y Dios conmigo. Lo viví. Lo mismo hacían con Zeus. Sentían la presencia en su vida cotidiana y sobre todo durante las ceremonias religiosas sentían a Zeus. Si bien para la mayoría de nosotros esto es hoy inaceptable, ¿cierto o no? No podemos aceptar que Zeus era un dios. No podemos probar si la gente que adoraba y creía en Zeus estaba o no equivocada. O sea, para que entienda, es decir, que no tenemos evidencia para probar o negar su existencia. Lo mismo podría decirse de Jesucristo y Dios, o Mahoma, o Alá, o Yahvé, o Buda. Lo mismo podríamos preguntar por ellos. No tenemos evidencias para probar o negar su existencia. Pero hay algo que sí puede probar, que todos estos dioses fueron inventados y creados por seres humanos. Hay pruebas, ¿no? Pero hay algo que sí se puede probar, que todos estos dioses fueron inventados y creados por seres humanos. Y es que cuando la gente dejó de creer en ellos, escucha bien, y es cuando la gente dejó de creer en ellos, todos los dioses dejaron de existir. Todos los dioses dejaron de existir cuando la gente dejó de creer en ellos. Podríamos afirmar entonces que durante muchos años estos dioses existieron y fueron reales, pero siempre en la imaginación de las personas.
Estos dioses por muchos años existieron y fueron reales, pero en la imaginación de las personas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Bertrand Russell dijo lo siguiente: no pretendo probar que Dios no existe. El Dios cristiano puede existir. Igualmente pueden existir los dioses del Olimpo, del antiguo Egipto o de Babilonia o actualmente Irak. Pero ninguna de estas hipótesis es muy probable que la otra. Se encuentran fuera de la región del conocimiento comprobable y por lo tanto no hay razón para considerar ninguna de ellas. Ok, vamos a repetirlo para que no te confundas, porque no se trata de confundir, se trata de analizar y pensar por ese libre albedrío que ese Dios te dio, ese Dios que tú crees, y poner a trabajar esa masa encefálica que tienes dentro de tu cabecita. No pretendo probar que Dios no existe. El Dios cristiano puede existir. Igualmente puede existir los dioses del Olimpo, del antiguo Egipto o de Babilonia, que ahora se llama Irak. Pero ninguna de estas hipótesis es más probable que la otra. Se encuentran fuera de la región del conocimiento comprobable y por lo tanto no hay razón para considerar ninguna de ellas. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede existir un Dios si nadie cree en él? La historia nos demuestra que no. Ahí va la pregunta otra vez. ¿Puede existir un Dios si nadie cree en él? Y la historia dice y nos demuestra que no. Ninguno de los dioses del pasado siguió existiendo al momento que la gente dejó de creer en ellos. Escucha bien, ninguno de los dioses del pasado siguió existiendo al momento que la gente dejó de creer en ellos. Ahora la pregunta que te hago a ti es la siguiente: si tú o todo el mundo dejara de creer en este Dios en el que tú crees ahorita, ¿existiría? No, ¿verdad? Eventualmente desaparecería. Ya no habría un Dios. Y es por eso que las religiones están tan preocupadas para que ese Dios en el que tú crees deje de existir, porque el día que deje de existir va a haber otra creencia, ¿no? Esto es fácil de entender. Si usted es cristiano, cree que existe solamente un solo Dios llamado Jesús, y por lo tanto no cree en la existencia de Alá, Vishnu, Júpiter, Wanguru, Zeus, Olimpo o cualquiera de los otros cientos de dioses que otra gente hoy en día todavía cree. Si entienden, lo voy a repetir porque esto, créeme, te está quemando las células del cerebro ahorita. Si es que estás analizando, porque recuerda, este programa es para personas inteligentes. Esto es fácil de entender. Si usted es cristiano, cree que existe solamente un solo Dios llamado Jesús y por lo tanto no cree en la existencia de Alá, de Yahvé, de Vishnu, Júpiter o Wanguru o cualquiera de los otros cientos de dioses que otra gente hoy en día todavía cree. Entonces no me puedes decir que tu Dios es el único, porque hay varios. Stephen F. Roberts resume la situación muy bien y dice él: yo sostengo que ambos somos ateos. Yo solo creo en un Dios menos que usted. Cuando usted entienda por qué rechaza a todos los otros dioses posibles, usted entenderá por qué yo rechazo el suyo. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. Dice Stephen Roberts: yo sostengo que ambos somos ateos. ¿Y por qué lo dice él? Porque yo solo creo un Dios menos que usted.
Cuando usted entienda por qué rechaza a todos los otros dioses posibles, usted entenderá por qué yo rechazo al suyo. Ahora vamos a llevar todos estos pensamientos a la práctica. Toda la semana leemos noticias en referencia a grupos en los Estados Unidos, particularmente conservadores, como el Tea Party, tratando de implementar rezos de involucrar sus creencias, al igual que en los tiempos primitivos, para justificar las cosas buenas o malas que ocurren diariamente. ¿Cierto o no? Piensa. Habrán notado que a los conservadores les encanta utilizar la palabra Dios constantemente, ya sea en sus discursos, razones o explicaciones de cualquier tema. La pregunta es ¿por qué? ¿Y sabes por qué lo hace? Porque la gente religiosa, aquella que está convencida que su Dios existe, tal cual como los griegos creían, tiene la necesidad imperiosa de constantemente forzar y convencer al resto de la humanidad que aquello que ellos creen es la verdad universal. ¿Ya está agarrando la onda o todavía no? La pregunta es ¿por qué? Porque la gente religiosa, aquella que está convencida, o sea, tú, que su Dios existe, así como lo pensaban los griegos, así como los griegos creían, tienen la necesidad imperiosa de constantemente, escucha bien, forzar, o sea, tú forzas y quieres convencer al resto del mundo, de la humanidad, que aquello que ellos creen es la verdad universal, que lo que tú crees es la verdad universal, que es la única. Pero no es cierto. La realidad es que si existiese un Dios todopoderoso y omnipotente, tal Dios no necesita que nadie lo defienda, y mucho menos que la gente le esté constantemente dando instrucciones o sugerencias o pedidos personales a través de rezos y oraciones. Mira, escucha, la realidad es que si existiese un Dios todopoderoso y omnipotente, tal Dios no necesita que nadie lo defienda, y mucho menos que la gente le esté constantemente dando instrucciones o sugerencias o pedidos personales a través de rezos y adoraciones. La principal razón por la cual esta gente pretende imponer sus creencias a todos es por la simple razón de que tienen miedo de que su Dios deje de existir. ¿Ya agarraste la onda? ¿O todavía no? La principal razón por la cual esta gente pretende imponer sus creencias a todos es por la simple razón de que tienen miedo de que su Dios deje de existir. ¿Entiendes ahora el concepto? Porque yo siempre he dicho que no creo en las religiones porque fueron creadas para manipular y controlar al hombre. Al igual que todos los dioses del pasado, de todas las civilizaciones que tuvo la humanidad, los dioses que hoy billones de personas creen será en algún momento futuro para la mitología. La razón principal por la cual los religiosos detestan el crecimiento del ateísmo es por la amenaza que esto representa para la existencia del Dios el cual ellos creen. Déjame explicártelo de otra manera. La razón principal por la cual los religiosos, tú que me estás escuchando, detestan el crecimiento del ateísmo o de aquellos que no creen en Dios, es por la amenaza que esto representa para la existencia del Dios en el cual tú crees. Dios y los dioses existentes son reales. La gente los puede sentir en su corazón. La gente puede incluso llegar a llorar por ellos. Pero eso o esa existencia es producida por nuestra propia imaginación, por nuestra capacidad de inventar aquello que deseamos o ignoramos.
Déjame repetírtelo de nuevo, ¿ok?